Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, lo primero que tengo que aclarar a Javier es que no soy un gran conocedor de esta música, entre otras cosas porque esta música no es prácticamente nadie gran conocedor, pues no se interpreta nunca. Conforto es uno de los grandes desconocidos, desgraciadamente, de la música que se hacía en el siglo XVIII en España, y creo que salvo la festa chinesa y alguna cantata, pues prácticamente está fuera de lo que son los circuitos habituales de interpretación o de grabación de estas obras. Farinelli sí es bien conocido, pero tampoco es muy conocida la música, porque Farinelli, aparte de ser un gran cantante y aparte de ser director de los teatros de la familia real, tanto del Buen Retiro como de aquí de Aranjuez, pues también componía, hacía sus pinitos compositores. Y de hecho, en este programa que van a escuchar a continuación, pues va a haber arias de Conforto y va a haber también algún aria de Farinelli. Una de ellas atribuida durante mucho tiempo a Conforto porque figuraba en una de sus óperas, pero que se descubrió, como luego nos explicará Emilio Moreno, que el verdadero autor de la misma era Farinelli, bien porque como director de los teatros quiso incluirla, o bien porque le pareció que eso podía enriquecer lo que era la obra. Sitúo muy rápidamente la figura de Conforto. Es un compositor napolitano que nace, como ha dicho Javier, hace justo 300 años, en 1718, que estudia en el Conservatorio de Santa María de Loreto, donde tiene, entre otros, como profesor a un músico de renombre que es Francesco Mancini, que compone su primera ópera a una edad relativamente tardía para lo que era habitual en aquellos tiempos escribir una ópera, ya casi con 30 años. Es una ópera que tiene mucho éxito. Le llaman para que componga otra ópera en el Teatro de San Carlo de Nápoles, Antígono, que tiene todavía más éxito, y a raíz de ese momento le empiezan a llover los encargos. El primero importante es el del embajador de Austria en Nápoles, que le pide una serenata para el cumpleaños de la emperatriz María Teresa. Esto es en el año 1751. Y justo al año siguiente, no sé si por celos o por esa rivalidad política que había entre Austria y España en aquellos años, recuerden la guerra de sucesión, recuerden el Tratado de Utrecht, que España pierde el reino de Nápoles y de las dos Sicilias, que luego recupera en el año 34 Carlos III como virrey de España. Bueno, pues no sé si por celos o por envidia o porque Conforto empieza a tener un nombre importante dentro de la música, le encargan desde España que componga para el santo del rey de Fernando VI en 1752 otra ópera que se estrena en Madrid, en el Palacio del Buen Retiro, Siroe, que tiene un gran éxito, y a partir de ese momento le encargan una segunda ópera para esta vez para el cumpleaños de Fernando VI, que también tiene gran éxito, el Ero Cinese, y recibe una suculenta oferta que duplica lo que en aquel momento está ganando en Nápoles, para que se venga definitivamente a Madrid y se dedique a componer óperas para los teatros del Buen Retiro y de aquí de Aranjuez. Eso sucede en 1755, viene aquí acompañado de su mujer, que es una soprano, y se establece en España. Colabora muy estrechamente con Farinelli, que era, como he dicho antes, director de los teatros de ópera, y compone fundamentalmente música para la escena, hasta que con la muerte de Fernando VI y con la llegada de Carlos III, que había sido virrey en Nápoles y que seguramente habría coincidido allí con Conforto, pues Carlos III asciende al trono de España, y la primera decisión, o una de las primeras decisiones que toma, es prescindir de los servicios de Farinelli, porque parece que a Carlos III la música le gustaba más bien poco, y como consecuencia de ellos, todos los que habían sido colaboradores de Farinelli pues empiezan a caer en desgracia, incluido Conforto. Paradójicamente deja de componer óperas, porque se deja de hacer prácticamente ópera italiana a partir de aquel momento con Carlos III, pero paradójicamente le nombran maestro de capilla y aquí acaba sus días. Yo creo que es el único, si no me equivoco, el único compositor de aquel periodo, de la importancia que tiene Conforto, es el único que muere precisamente en Aranjuez en el año 1793. He preguntado hoy por casualidad si tenía alguien alguna referencia de dónde puede estar enterrado Conforto, y la verdad es que se perdió la pista por completo en aquellos años. Bueno, centrada la figura de este compositor, que es, como digo, muy desconocido desgraciadamente, pero que esperemos que a partir de este momento empiece a ser más conocido, le voy a preguntar a Emilio Moreno
¿cuál es, musicalmente hablando, las peculiaridades de este músico? Es un músico napolitano, me imagino que en cuanto a ópera respecta, pues sigue los patrones del bel canto napolitano, que en aquel momento estaban en boga en toda Europa. Gracias, Eduardo. Sí, efectivamente. Bueno, abro un paréntesis. Yo no voy a hablar como musicólogo, entre otras cosas, porque no quiero atribuirme lo que no tengo, que he visto, ahora estaba revisando aquí mi curriculum vitae y dice que obtengo el doctorado en musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Aún no he leído la tesis, así que aún no soy doctor, de momento soy un candidato a doctor. Lo digo porque como está en boga ahora y es de moda ahora tener títulos y esas cosas, yo no quiero que se piensen que tengo lo que no tengo, así que lo seré, pero de momento no soy doctor, soy doctorando. Dicho lo cual, tampoco, si he hecho estudios de musicología es porque soy un intérprete curioso, así que lo que yo pueda decir aquí no es desde la visión del historiador o la visión del musicólogo, sino la del músico práctico, que es como yo me entiendo, ¿no? Entonces, efectivamente, Eduardo, Conforto es de esa raza de los músicos que vienen aquí a España, pero que no se acaban de adaptar, bueno, sí, se adaptan, sí, pero que no supone para ellos un cambio importante el estar en España. Por ejemplo, hay italianos como Boccherini, como Scarlatti, que vienen a España, vienen jóvenes y aquí mueren. De Boccherini sabíamos dónde estaba enterrado en Madrid, luego por avatares de la vida, me parece que fue Alfonso XIII, en el 29, que decidió regalar al Estado italiano los despojos del gran Boccherini y hoy están en Lucca, pero Scarlatti también está enterrado en Madrid y, por ejemplo, estos compositores sí que se integraron perfectamente ya no en la vida, porque yo no me imagino a Conforto siendo aquí una persona que no hablaba castellano, sino estaría perfectamente integrado, pero así como Boccherini y muchos otros, digo Boccherini y Scarlatti porque son los nombres más conocidos, sí que se españolizan y de hecho podemos decir que son los grandes músicos españoles de la segunda mitad del 18, no es el caso de Conforto. Conforto es un gran músico, muy bien educado, con grandes maestros y en un lugar en el que la música funciona de una manera como una batidora. Nápoles manda música y su estilo a toda Europa y es un estilo tan potente, es un estilo tan personal que es aceptado prácticamente en toda Europa. Entonces, no le interesa cuando viene aquí a Conforto españolizarse, sino que le interesa seguir haciendo que es lo que le piden, es decir, ópera italiana, que es la gran moda en esos momentos. Y como tal, efectivamente, es un compositor de una gran calidad y de un gran métier, que se diría, de un gran oficio, ¿no? Es decir, es un compositor que domina el lenguaje perfectamente, sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer para gustar al público y sobre todo que es un lenguaje que conoce muy bien y también casado posiblemente con una cantante, conoce muy bien la voz y sabe en cada momento cómo manejarla, ¿no? Esto puede hablar de ello mucho mejor que yo Eugenia, ¿no? Y este es fundamentalmente el valor de Conforto. Ahora bien, Conforto también lo utilizaron como no solamente para producir ópera, es decir, en el año 20... Como no soy doctor, no puedo decir fechas claras, ¿no? Pero en el año veintitantos, el día de Nochebuena del siglo XVIII, el Palacio Real de Madrid, el Palacio Real de Madrid que conocemos hoy, no es el de entonces, es una construcción posterior de Sabatini, se quemó, y con ello se quemó la papelera, que es como le llamaban entonces a la biblioteca. Fue una pérdida brutal porque tenía unos tesoros inmensos y a raíz del incendio, posteriormente, se encargó a una cantidad enorme de diferentes buenos compositores reponer ese repertorio, no en el estilo antiguo, no en el estilo del siglo XVII, o incluso había música del siglo XVI, sino en el estilo imperante entonces. Y
Y uno de ellos, junto con Nebra, junto con Torres, que son dos nombres españoles muy potentes, junto con Corselli, un italiano, franco-italiano, también muy potente, Conforto también escribe esa música. Y ahí es donde podemos quizás encontrar algún tipo de música española. Es decir, la música religiosa española tiene una serie de características que en mi poca experiencia con esa música religiosa de Conforto, sí he visto en algunos momentos, he detectado cosas que están haciendo los contemporáneos italianos, los contemporáneos españoles y que no se hace en otros lugares. Pero claro, cuando hablamos de los compositores españoles, Boccherini, todos Scarlattis, estamos pensando en fandangos y en seguidillas, no me imagino a Conforto escribiendo fandangos, ¿no? Ahora bien, lo que él hace es cumplir unas necesidades que tenía la corte y, digamos, los ilustrados o el público musical de la época, que era exactamente la música de corte de estilo napolitano. No te voy a preguntar por la música inglesa porque podemos extendernos aquí horas y horas, pero es tanta la asimilación del espíritu español que se hace en aquel momento en cuanto a música religiosa, que él asume con todos sus riesgos y con todas sus consecuencias y por entero las directrices que marca el padre Feijóo en su famosa diatriba contra la forma en que se hacía la música o en que hacían los italianos en aquel momento en los templos. Feijóo dice que no se pueden utilizar violines en las composiciones litúrgicas y, curiosamente, Conforto, como compositor de música religiosa, lo sigue al pie de la letra y no utiliza violines nunca en esas composiciones, en alguna a lo mejor, pero generalmente utiliza violas en lugar de violines. Bueno, volvamos a situarnos ahora, estamos en Aranjuez, vamos a asistir a una ópera. ¿Dónde se hace esta ópera? Porque aquí sabemos que hay un palacio, sabemos que arriba hay un pequeño teatro, sabemos que un poco más allí se hizo un teatro para las necesidades teatrales y musicales de la corte, pero eso fue en tiempos de Carlos III, con lo cual, ¿dónde se hacía la ópera aquí? Bueno, pues la ópera se solía hacer porque los reyes, toda la Casa Real y todo el séquito que traía tras sí la Casa Real, tenían fijos los periodos del año y Aranjuez estaba asignada a la primavera. Todas las primaveras las pasaban en Aranjuez, los veranos los pasaban en el Escorial, los otoños en la granja era en verano, en otoño en el Escorial y en invierno era en el Pardo. Y por Madrid pasaban de vez en cuando, pues cuando no tenían más remedio, pues no les gustaba absolutamente nada a Madrid. En Semana Santa, por aquello de las celebraciones religiosas y algún estreno que hubiera en los teatros de Buen Retiro. Bueno, pues como hacía buen tiempo y era primavera, no necesitaban realmente de un teatro, se montaban unos escenarios, pues quizá en este patio que hay aquí, el patio de parejas, se montaba el escenario, se construía y cuando se terminaba de escenificar la ópera, se desmontaba. Eso era como se hacía aquí la ópera en Aranjuez, a la que asistía toda la familia real y, por supuesto, pues toda la corte aristocrática, que no se me escucha, toda la corte aristocrática que venía detrás de ellos. Ya lo ha esbozado antes Emilio, musicalmente o vocalmente, quien mejor nos puede explicar cómo es la música de Conforto es Eugenia. Es una música difícil de cantar, es una música equiparable a algún compositor de ese periodo que tú hayas cantado. ¿Te ha supuesto alguna novedad chocante cuando has estado ensayando estas áreas que vas a cantarnos a continuación? Bueno, pues la verdad es que para mí ha sido un gran descubrimiento y es música de muy alto nivel y vocalmente realmente yo creo que se aprecia el que estaba casado con una soprano y yo creo que tenía cerca a su mujer para decirle y saber claramente lo que tenía que escribir para que vocalmente funcionase. El registro es muy amplio, estamos hablando que está escrito como 2 octavas, aparte de que luego tú en el da capo puedas ampliar más o menos, pero escritas hay 2 octavas, hay mucho contraste a nivel de dinámicas. A mí me ha recordado, a la hora de abordarlo, me ha recordado a las óperas, a las arias de concierto de Mozart, porque realmente tienen una extensión bastante similar y tiene también pues esta complejidad de carácter,
de matices, de saltos que no existían tampoco antes, estos saltos tan grandes, ¿no? Y realmente es una música en la que, bueno, se pueden demostrar muchas cosas vocalmente y que creo que vale la pena que se lleve a los teatros y a las salas de conciertos, porque es música muy buena y que tiene un nivel muy importante como para que esté asiduamente en los programas, ¿no? Que no pase lo que pasa muchas veces, que se recupera música y se recuperó aquel día y vuelve a pasar a la historia como que se recuperó aquel día y no se vuelve a programar, ¿no? Así que esperemos que sea el primer día o uno de los primeros días de muchos. Hay música, decir los cantantes, que es agradecida a la voz, y siempre ponéis el ejemplo de esta época, por no salirnos a otra época, de Händel, que era un compositor que pensaba siempre en la voz de los cantantes que tenía en ese momento, y hay música que es un tormento para la voz del cantante, y el ejemplo que se pone es el de Vivaldi, que decían siempre que Vivaldi no componía pensando en la garganta del cantante, sino en el mango de un violín. Él siempre tenía el violín metido en la cabeza y nunca tenía en cuenta, o prácticamente nunca tenía en cuenta, las condiciones vocales. ¿La música de conforto es agradecida para la garganta de un cantante o tiene sus intríngulis? Pues la música de conforto lo que hace es muchas veces llevarte a límites eso de tesitura, y hay que tener bastante control del instrumento, porque si no se evidencian muchas cosas. Así que no es aquello que te pones y en a primera vista puedes darle el jugo que necesita, ¿no? Es una música que hay que estudiarla y que hay que dedicarle su tiempo para poderle sacar el partido. Por cierto, la mujer se llamaba Seferina Anselmi, la mujer soprano de conforto. Emilio, en aquella época, por esa mala información que tenemos o por ese desdén que tenemos hacia todo lo que es español o a todo lo que se ha hecho en España en los tiempos pasados, pensamos que Madrid, la corte de Madrid, era una especie de páramo artístico, de páramo musical, en comparación con otros núcleos musicales importantes que había en Europa, como podía ser Viena, como podía ser París, como podía ser Londres, como podía ser la propia Venecia o Nápoles. Y sin embargo, viendo la cantidad de óperas que se ponen aquí en escena, en El Buen Retiro, en Aranjuez, viendo las óperas que estrena aquí Corselli, Corradini, Mele, el propio Conforto, viendo la labor que hace como director de los teatros de ópera Farinelli, lo que apreciamos es que Madrid tenía que ser un centro neurálgico musical de primera magnitud. Pues sí, sobre el papel es lo que parece. Lo que pasa es que yo luego tengo mis dudas, ¿no? Yo no lo sé, realmente si uno es apabullante, ¿no? La presencia de grandes cantantes, de grandes solistas, de grandes nombres extranjeros que vienen a España pagados ricamente para trabajar aquí, y las cosas que se estrenan, que se producen, bueno, da escalofríos. Ahora, hay algo que luego a mí me asusta un poco, y cuando lo trabajo un poco y pienso en ello, y es que me da la sensación de que sí, todo eso es verdad, pero creo que en España en ese momento era para una élite bastante reducida. Y pongo el ejemplo, de un poquito antes, finales del siglo XVII y principios del XVIII, en España, y aquí yo voy a lo mío, que es el violín. En España, en esa época, vienen dos grandes violinistas italianos. El que sea violinista son nombres que los conoce, obviamente no son nombres para el gran público, ¿no? Pero que representan momentos importantísimos para el desarrollo del violín futuro. Uno de ellos es Carlo Ambrogio Lonati y el otro es Pandolfi Meali. Pandolfi Meali muere en Madrid y vive muchos años, y sin embargo no hay la más mínima noticia de la presencia ni del influjo de esos músicos en Madrid, de los violinistas, en los violinistas en la música de cámara de esa época. ¿Qué pasaba? Vivieron aquí, y si estaban aquí es porque estaban para trabajar, no estaban para trabajar de cocheros o de lacayos, eran violinistas, y además Lonati tenía chepa, era jorobado, y entonces o tocaba el violín
me gustaría ver cómo lo tocaba. Era considerado uno de los grandes virtuosos de su momento y yo no me lo imagino haciendo otras cosas. Y sin embargo su música no trasciende. ¿Por qué? Pues porque posiblemente trabajarían en círculos muy pequeños. Y hay un documento del año 1700 poco, sigo sin decir fechas precisas, de Gaspar Sanz en un libro sobre guitarra, en el que promete un libro futuro para trabajar cuestiones de acompañamiento, de bajo continuo, ¿no? Y él dice, bueno, esto lo hago para ilustrar a los españoles sobre las sonatas cromáticas de violines que nos vienen de Italia. Dice que aunque nuestros músicos son muy diestros, no saben cómo empezar con ellas. Y eso suena peligroso después de haber vivido 10 años en Madrid y haberse relacionado con los músicos, gente como Lonati y como Pandolfi Meali, ¿no? Pienso que esta era un poco la situación de la música en España, es decir, había grandísimos conciertos, grandísimos eventos en el Buen Retiro, dentro de Palacio, en otros teatros, y sin embargo pienso que estaban reservados a una élite. Y el pueblo llano, que por ejemplo llenaba las óperas en Venecia, las llenaba en Viena, las llenaba en París, aquí no pasaba eso. Eso es mi impresión ahora mismo. ¿Por qué? Pues Domínguez Ortiz habla de que si las condiciones económicas en la España del 18 eran diversas, que la diferencia de clases era mucho más importante que en otros ámbitos, que en el norte de Europa. Bueno, a lo mejor era debido también a problemas macroeconómicos, no a problemas puramente artísticos, ¿no? No lo sé. Aquí es una cosa que siempre me ha dejado perplejo y me gustaría que algún día un musicólogo o un historiador nos diera un poco más de luz sobre el asunto. Bueno, había varias compañías italianas, pero eran compañías que mezclaban música con teatro, eran más teatro quizá porque el público español tenía más gusto por el teatro que por la propia música, pero el Teatro de los Caños del Peral con la compañía de los Trufaldines tenía mucho éxito y se reponían infinidad de títulos, pero es verdad que no eran exclusivamente óperas, sino que se mezclaba el teatro con la ópera. Estamos hablando mucho de Conforto, no quiero que se me eche tampoco el tiempo encima, pero hay otro aspecto sobre el que tenemos que hacer hincapié aquí en este programa, que es la presencia poco habitual en programas de concierto del Farinelli compositor. Aquí hay dos áreas que habéis incluido, una de ellas se la compone justo cuando se va de Londres, donde ha cosechado grandísimos éxitos en los teatros, en la ópera, en la compañía de la ópera de la nobleza. Le llama Isabel de Farnesio para que venga a España a tratar la melancolía incurable que sufre Felipe V. Le paga una fortuna, como nunca antes había cobrado ningún otro artista en aquellos tiempos. Deja Londres, se retira de las escenas, se retira del triunfo y se viene aquí a una vida retirada al servicio de Felipe V, al que durante años y años le canta todas las noches en sus aposentos particulares, pues prácticamente las mismas 15 o 20 arias, porque no eran las que le gustaban a Felipe V y no quería que le cantaran otras. Da igual. Se conformaba con eso Felipe V, se le pasaba ese problema que tenía y hasta el día siguiente. ¿Cómo es el Farinelli compositor? No lo sé, te lo pregunto a ti o se lo pregunto a Emilio, como queráis. O a los dos. Bueno, después dices tu opinión. Yo pienso que es como todo, en esa época todo el mundo sabía música, es decir, también los reyes escribían, hacían sus pinitos y pintaban, ¿no? Y todo el mundo eran grandes dibujantes, es decir, todo el mundo sabía música y desde luego Farinelli era un profesional de la música. Su música tiene inspiración, ¿por qué no? Lo que pasa es que no se dedica a ello. Y lo que pasa es que tiene mucha gracia, ya lo oiréis, ¿no? La primera obra que hacemos es, como decía muy bien Eduardo, es su despedida del público británico, está llena de guiños, hay un motivo musical que toca siempre el violín que se refiere a, también he olvidado el año y la fecha, a una ópera de Händel que en aquel momento era famosísima y que fue la última que cantó Farinelli en Londres, y hay esa especie de recuerdo, de especie de déjà vu que aparece todo el tiempo, ¿no? Es muy ingenioso. Y el otro área es un área de estas de relleno, es decir, cuando en esta época, cuando un compositor tenía que escribir una ópera,
no hacía como, qué sé yo, como Verdi o como Wagner, que iban con su inspiración. No, estos tenían una serie de pautas. Tantas arias para la prima donna, tantas arias para el primo uomo, unas pocas menos para la seconda dama y para el secondo uomo, y tantas de bravura, tantas de no sé cuánto, y estaba todo muy estratificado. Y si a un cantante no le gustaba un aria, se la encargaba a otro, con el mismo texto, ¿no? Y entonces, bueno, en la ópera esta I Cinesi, en la serenata esta, pues hay un aria que, revisando unos manuscritos que yo había estado trabajando en Viena de música de Farinelli, aquí ponía, bueno, aria, no sé cuánto, per insertare, para insertar en la ópera I Cinesi del Signore Conforto, es decir, en los manuscritos de París o en los manuscritos de Nápoles de esta misma ópera constan directamente como Conforto, ¿no? Y es un aria bastante buena, es decir, que yo pienso que era un hombre que sobre todo conocía mejor que nadie, posiblemente incluso mejor que Conforto, la voz, porque él había sido el gran cantante, y la verdad es que su música está muy bien escrita. Él además era hermano de Riccardo Brossi, que era un grandísimo compositor también, un poco pachanguero, porque lo que escribía era fundamentalmente para lucimiento de su hermano, ¿no? Y su hermano, ya todos sabemos que tenía unas capacidades vocales y un virtuosismo prácticamente insuperable, y él trabajaba perfectamente estas peculiaridades de su hermano, ¿no? Una música fantástica, por supuesto. Y de alguna manera tiene un aire de familia de la música de Ricardo, la música de ¿cómo se llama? De Carlo, ¿no? Bueno, si cantar un aria que sabes que se ha escrito para un gran divo, para una gran diva, en este caso es un divo, estamos hablando de Farinelli, ya supongo que impone respeto a un cantante, ya saber que además es un aria compuesta por un gran divo, un cantante, dicen que el más importante cantante de la historia, ¿será todavía un mayor reto o no? Sí, bueno, siempre, a ver, se intenta siempre acceder a la música con muchísimo respeto, y en este caso además, sabiendo que era un gran cantante y que él componía sabiendo lo que tenía su instrumento, lo que podía dar ese instrumento, pues con muchísimo respeto e intentando hacer la mejor versión y la mejor opción de esa música, ¿no? Y además, estando en Aranjuez, que además casualmente días atrás ocurrió el desastre del incendio del Palacio de Osuna, que fue la casa de Farinelli, ¿no? Y bueno, parece que está todo así como muy, el concierto como muy, sí, pues bueno, con muchísimo respeto, y eso, intentando siempre dar lo mejor de una misma. Que sirva este concierto también un poco de homenaje a Farinelli, al que yo creo que el pueblo español no ha sabido nunca agradecer la importancia que ha tenido en la música española. Yo creo que tenemos todavía, que Javier me diga lo contrario, 2 o 3 minutos por si alguien del público quiere hacer alguna pregunta relativa al concierto, o no relativa, pero que tenga que ver con la música, evidentemente. No vayan a preguntar ahora por másteres y por cosas de estas, que creo que ha quedado ya la cosa bien aclarada. ¿Alguien quiere preguntar? Y si no, pues les dejamos que se vayan a cambiar y que se vayan a preparar para... ¿No hay nadie? Bueno, sí. Sí, si no tenéis nada que preguntar, también podéis venir después del concierto lo que queráis, ¿no? Yo lo que sí que quería es agradecer 2 cosas, o 3 cosas. Quería agradecer 3 agradecimientos. Uno, a Javier Estrella, el director del festival, porque ha sido la única persona en todo el país que ha programado Corselli este año, es decir, Conforto. Es decir, cuando yo hablaba a programadores, Conforto, sí, muy interesantes, 300 aniversario, pero la cultura no debe ser a golpe de conmemoración. Claro que no, pero si no funcionaría. Pero bueno, una excusa. Un hombre poco conocido. Javier ha confiado en Conforto y piensa que una cosa es un músico conocido, otra cosa es hacer una labor como la que hace el festival en pro de la recuperación de nuestro patrimonio histórico
histórico musical español, que es importantísimo y que si no lo hacemos nosotros los españoles no sé quién lo va a hacer. Ese es el primer agradecimiento a Javier, a Eduardo por ayudarnos aquí a contar nuestras peplas. Y también yo quisiera hacer un agradecimiento especial a mis compañeros del grupo, que es un programa nuevo, es un programa todo de obras distintas, no lo habíamos hecho nunca, y el interés, el amor, el cariño con que han hecho esa música, son mis agradecimientos en este momento. Acabo ya, pero recuerdo que aquí Emilio Moreno, no con la Real Cámara, con el otro grupo, con el Concierto Español, debutó en el año 2002, creo que fue, con música de un compositor que también era tan raro como hoy nos pueda sonar Conforto, que se llama Corselli, y no es que Corselli hoy esté en los 40 principales, pero vamos, gracias a él es un músico conocido, apreciado, y esperemos que con este inicio de recuperación de la música de Conforto dentro de unos años podamos decir también que este ha sido el primer paso para que Conforto se convierta en un habitual de los circuitos de la música y de los programas con música del barroco español, que merecen mucho la pena. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Eugenia, y Javier, les dejamos que se vayan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí. Emilio, muchas gracias por sus palabras. Fue un placer cuando presentamos esos Corsellis inéditos casi hace ya, no sé, 2000 y algo, yo tampoco soy doctor y no me acuerdo de las fechas precisas. Y solamente ya decirles que esta afición a Conforto, pues vamos a intentar seguir con ella y mostrarla al público. Tenemos el proyecto, ya estamos trabajando en ello, y el año que viene estrenar una ópera completa de Conforto, La ninfa Esmarrita, que se estrenó en Aranjuez, que está ambientada en un jardín que podría ser perfectamente cualquier parte del jardín de Aranjuez, y que nuestro musicólogo, que no está, creo que por aquí ahora, Juan Pablo Fernández Cortés, pues ha trabajado muchísimo sobre esta obra para poderla estrenar. Y sí tenemos aquí a Javier Ulises Iñán, que va a ser el director de este proyecto para el año que viene, así que seguiremos con Conforto. Y ahora pues dejamos descansar a los músicos, a Eduardo, y enseguida a las 8 pues comenzará este concierto. Muchísimas gracias.